o más leyendo la palabra de Dios. A esa comida la tienes que pagar. Esta es gratis. So, esa comida está en el libro de los Hechos. Toda la palabra es comida. Amén. Primera de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por supuesto que toda la Biblia es un manjar, pero para eso tenemos que indagar en ella. ¿Cuándo? ¿Cuando hacemos un estudio? Sí, pero si eso es lo que usted hace, no le va a servir de mucho. Porque la palabra de Dios es para comerla, saborearla, como ese pastel que hizo mi esposa, creo que hace una semana, y tiene una Biblia, parte del pastel, y dice que te la puedes comer. Bueno, Jeremías hizo eso, ¿no? Fue Jeremías que le dice Dios, come el rollo. Busquen Efesios capítulo 1. Vamos a leer unos versículos del 1 al 5, aunque vamos a ir por todo el capítulo. No es muy grande, solamente tiene 23 versículos. No es como el Salmo 119. Miraremos ciertos versículos. ¿Lo tienen? Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Parque Sol. Eso podríamos decir, ¿no? ¿Acaso no es la palabra de Dios para nosotros? Amén. Aunque fue escrita para los Efesios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sabe que el apóstol Pedro tiene la misma expresión en su primera epístola, en el capítulo 1, en el verso 3 también coincide? Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo por su gran misericordia, o algo así, ahora se me ha marchado, pero tiene la misma expresión que el apóstol Pablo. Verso 4 dice, según nos escogió en Él, en el Señor, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo dejamos ahí, que el Señor bendiga su palabra a nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedir la bendición del Señor sobre su palabra. Acompáñenme en oración. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Un día más que podemos venir a tu casa, dejar la cama atrás, pues a estas horas muchos en este país están todavía durmiendo. Pero gracias, Señor, si no nos hubiera salvado, probablemente nosotros también estaríamos en la cama. Te damos gracias, Señor, que nos salvaste un día. Y Padre Santo, te pedimos que nos perdones todas nuestras iniquidades, Señor. Que nos limpies con hisopo, seremos limpios, lávanos y seremos más blancos que la nieve. Haznos oír gozo y alegría, Señor, en esta mañana. Háblanos tanto a los que hemos sido ya hechos hijos tuyos, como a aquellos que están en el camino, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano.
¿Recuerdan que les dije en una ocasión, les pregunté qué apóstol había estado en España? Pues fue el apóstol Pablo, claro. Seguro que se recuerda. No fue el apóstol Santiago. Este sí estaba en España, ¿eh? Pero el otro no, mi tocayo no. La Escritura no nos dice nada de que el apóstol Santiago llegara a Galicia, ni mucho menos. Pero sí el apóstol Pablo. Australia, pastor, Australia llegó. A Australia yo creo que pudo llegar, pero no a España. ¿Saben dónde se encuentra la Escritura donde el apóstol Pablo dice: cuando vaya a España, romanos, cristianos, judíos, les dice, pasaré a visitaros? Muchos creen que no vino a España. Incluso muchos australianos me llevaron a la contraria. No, Pablo nunca estuvo en España. A Roma sí, pero a España no. Pero bueno, pues tú crees lo que quieras. Pero yo creo que cuando Pablo se propuso ir a Tesalónica o a Macedonia, fue. No dijo, voy a ir, el Señor me ha puesto en el corazón, voy a ir a Macedonia, pero me lo voy a pensar. No, Él no es como nosotros. Nosotros podemos decir, vamos a ir a África. Y luego te lo piensas un poco y allí, si bueno estaba el asunto, no, el Señor cambió, no. Yo creo que el apóstol Pablo vino y fue el que trajo el Evangelio a España. Dice en Romanos capítulo 15, el verso 24, 28. Yo creo que fue, pero bueno, este no es mi mensaje. Pero sabemos que llegó a Roma sobre el año 61 DC. Y en Hechos capítulo 28, el verso 30, nos dice que estuvo alquilando una casa, él, por 2 años. Eso le lleva al año 64 DC. Probablemente él llegó en la primavera del año 61 DC y salió ya, había estado restringido en la casa, había estado en la cárcel, pero ahora estaba restringido en la casa que había alquilado. Pero ahora ya era libre, a los 2 años salió, eso sería en la primavera del 64 DC. Pero, en Filipenses nos dice que estaba esperando su libertad, Filipenses 1 del 19 al 26, y también lo menciona en Filemón 22. Parece ser que Efesios, Colosenses y Filipenses cronológicamente están escritos para, lo llaman las epístolas de la prisión, prison epistles. Fueron escritas en la cárcel, estos 3, y fueron llevados por el mismo hermano, Tíquico, y bueno, también Onésimo, lo tienen en Efesios capítulo 6, 21 al 22, y en Colosenses 4, del 7 al 9. En uno te dice que fue Tíquico, y en el otro también habla del ministro, pastores que eran tanto uno como el otro, Tíquico y, ¿cómo dije el nombre? Onésimo, ¿no? Efesios tiene un manjar, hermanos. En el capítulo 2, del 1 al 3 o 5, nos dice lo que éramos nosotros, los que hemos sido salvos. Ahí ustedes, la mayoría, saben lo que éramos: muertos en delitos y pecados. Eso es lo que éramos, puro pecado. Pero mirando primero en el capítulo 1, me encanta leer del apóstol Pablo, lo mismo que del apóstol Pedro, cuando comienza después de las salutaciones. Bendito, en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando nos convertimos, ya nos da la bendición
nos da la garantía de que ya estamos en el reino de los cielos. Físicamente no, físicamente nos queda todavía un poco que esperar, pero en espíritu ya es nuestro. Esa herencia que habla el apóstol Pedro en su primera epístola, ya la tenemos. Y nos lo verifica el Señor Jesús en Juan capítulo 14, ¿no? Donde dice que fue a preparar lugar para nosotros. Porque ya lo tenemos, la herencia ya está. Ahora Él fue a preparar lo mejor, más bonito y mejor. Eso nos debería de servir como una comida en la cual te deleitas. Hay un versículo que dice, deleítate en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Bueno, lo mismo que leí un poco en línea con lo que leímos congregacionalmente, ¿no? Ora y el Señor te va a dar lo que pides. Bueno, hay que estudiar un poquito eso, porque los que predican el Evangelio de la prosperidad, eso es lo que enseña. Tú pide, Él lo dice, el Señor te lo va a dar. ¿Vale? También dice el Señor en Mateo capítulo 6, el verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego las demás cosas os serán añadidas. Buscamos realmente con gozo y con intensidad y diligentemente las cosas de Dios, el reino de Dios. Yo sé de que hay muchos, en la mayoría de las iglesias, que están lejos de ellos, el buscar las cosas diligentemente. La mayoría hoy día vamos como a la rastra a los cultos. ¿Ok? Entonces no me digan que usted va diligentemente al trabajo, de eso sí estoy seguro. Porque si no va diligentemente al trabajo, lo va a perder. Pero en las cosas de Dios, no sé con quién estaba hablando, que estábamos viviendo últimamente el tiempo de la Odisea. Ni fríos ni calientes, la mayoría. Eso no quiere decir que no hay iglesias o individuos que no viven fervientemente para el Señor. Y cuando cogen la palabra de Dios, diariamente, tienen un manjar ahí. ¿Te quieres deleitar en las cosas de Dios? Clama de rodillas. Si no tienes gozo y deseo de escudriñar la Escritura, clama de rodillas al Señor. Y rápidamente, te lo garantizo, 100%, que te va a llegar. Si eres con un corazón sincero. Porque lo puedes hablar de boca, no sentirlo en tu corazón. Pues tú pídele y te lo va a dar. Y verás la diferencia. Son los versículos primeros, tenemos los saludos, del 1 al 3. Del versos del 3 al 6 nos dice que hemos sido elegidos. Del versos del 7 al 12 hemos sido redimidos por el Hijo. El verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¡Wow! Cuidado con este versículo, porque muchos lo tuercen. Creo que no entre nosotros, pero muchos cristianos lo tuercen, lo que llaman el calvinismo. El calvinismo viene de Juan Calvino. Él fue uno de los reformadores hace 500 años. Era un monje alemán. Y dejaron los protestantes, de ahí salieron la palabra protestantes. Gracias a Dios que los bautistas no somos protestantes porque no salimos del protestantismo. ¿Amén? Los presbiterianos, los metodistas, los anglicanos, incluso el movimiento pentecostal, carismático, descienden de los protestantes, pero nosotros no. Entonces, Calvino, su doctrina es que Dios predestinó a los que van a ser salvos para ir al reino de los cielos y a los que van a ir para el infierno. Yo no entiendo cómo es posible que tuerzan la gente las Escrituras, tan fácil como son de entender generalmente, en lo que se trata la salvación. No, porque tantos versículos, tantas Escrituras que nos dicen
Porque de tal manera, el más famoso versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo van a pensar cuando dice aquí que fuimos predestinados, que Dios ha predestinado a las personas para ir al cielo y a otros para ir al infierno? Eso sería injusto. No, Él nos ha predestinado en el Hijo, porque Él, como es omnipotente, como hablaban esta mañana en la escuela dominical, Él es omnisciente, Él conoce todo. Antes de que fuéramos engendrados en nuestra madre, Él ya sabía de nosotros. El hombre solamente puede saber de una persona en el momento que existe. Pero antes de que exista esa persona, no sabe nada. Pero Dios sí, amén. Amén. En esa sabiduría de Dios, nos escogió. Él ya sabía quién iba a ser salvo. Ella sabía que Jennifer iba a ser salva, que Emily iba a ser salva. Y por eso las escogió, porque Él ya lo sabía. Él veía su corazón. No porque Él no quiera la salvación del resto. Porque en 2 de Pedro, capítulo 3, el verso 9 dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no puede decir, se puede decir que Dios escogió a unos para el cielo y a otros para el infierno. No, y la palabra de Dios no se contradice. Entonces tenemos que discernir un poco. El verso el 5 dice, en amor, nos escogió, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Now, sabemos que el líder de esta religión del Estado de España enseña que todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto, no de acuerdo con la Escritura. Porque no solamente aquí nos dice que somos hijos de Dios, hechos hijos de Dios, por la redención en Cristo, sino en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el verso 12. Dice que a los que creyeron en su nombre, a los que le han aceptado y creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Si todos éramos hijos de Dios, ¿por qué dice ahora el Evangelio, por boca de San Pablo, no, por boca de San Juan, que a los que creyeron en su nombre y les recibieron, les ha dado el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios? No tendría sentido, ¿verdad? ¿A quién vamos a creer? ¿A ese líder famoso del mundial o a la palabra de Dios? Porque esta misma Biblia que hay aquí, esta pequeñita Biblia, dice lo mismo. Si la persona es ignorante sobre la Escritura, es fácil engañarla. Se pone un comentario de un teólogo debajo del versículo, diciendo lo contrario, y se cree al teólogo en vez del versículo. En amor nos escogió, nos predestinó, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Cuando usted toma la decisión de reconocer que es pecador y que su nombre no está escrito en el libro de la vida y que si la muerte le sorprende, usted no va al reino de los cielos por muy bueno que sea. Y de acuerdo con la palabra de Dios, con la religión, sí hay mucha gente buena. Dicen que los buenos van al cielo y los malos al infierno. Mentira. No hay justo ni a uno. Romanos 3:10 y Romanos 3:23. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos.
Y la paga del pecado, en el capítulo 7, el verso 23, es la muerte. Y no es la muerte física la que habla de la muerte eterna. ¿Quién puede jactarse de que yo soy una persona buena, yo no he robado, no he matado a nadie, no he adulterado? No. ¿Qué dice David? Lo he mencionado tantas veces. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Quién se escapa? Nadie. Todo el mundo que pisó esta tierra, desde Adán y Eva, excepto él y Eva, los demás todos nacimos del pecado. Adán no, ni Eva tampoco, porque ellos fueron creados de la mano de Dios físicamente, pero luego la empataron. El verso 6 dice, para alabanza, hemos sido salvos, hemos sido adoptados, hijos suyos, para alabanza de Dios. Lo que hacemos trae alabanza a Dios, ya sea que enseñemos en la escuela dominical, ya sea que tengamos simplemente un trabajo secular, hagamos lo que hagamos, limpiemos la casa del Señor, lo hacemos para alabanza, trae alabanza. Sí. Yo vengo a limpiar, por ejemplo, y... pero ¿cuándo van a dejar de pisar aquí hoy? Ese no va a traer alabanza. Yo puedo pasar por aquí, muy fácilmente, alguna vez ocurre, y veo un papelito ahí y digo, shut up, James, pick it up, mételo ya. ¿Por qué? Porque ninguno somos perfectos. Y cualquiera de los trabajos que hacemos, podemos empatarlo, o podemos esquivarlo, o no lo hemos visto, no lo hemos hecho. No hay ninguno. Y lo que hacemos, el Señor nos ha salvado para que seamos alabanza a Dios. Que los que ven lo que hacemos, y un momento, no solamente limpiando la alfombra, usted tiene un trabajo secular, sea en la construcción o sea en la fábrica, usted debe de trabajar como para el Señor, no como para el obrero, para el jefe. Eso lo dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, allá en el capítulo 2, allá por el 19, el 20, dice, sirviendo a vuestros jefes, no solamente a los buenos y afables, sino también a los que no son tan buenos y tan afables. Dice, son que su jefe, cuando yo trabajé a jornal, yo tuve un jefe que era italiano, un espagueti no muy cocinado, ¿sabe? Estaba crudo. Y me echaba culpas que yo no tenía. Yo hacía mi trabajo, porque ya era creyente ahí, hacía mi trabajo como si fuera para mí o para cualquier otro. Nunca de todos los trabajos que he hecho físicamente, de pintor, tanto cuando hacíamos trabajo para el gobierno como en privado, ninguno pudo venir a mí diciendo, ¡ay, que esto se ha levantado, la pintura se ha levantado! Ninguno. Porque yo usaba el mejor material y lo hacía mejor que si lo hiciera para mí. Porque digo, si a mí me falla cuando yo pinto mi casa, no importa. Pero si me falla pintando el chalet de otro, eso sería una vergüenza. Nosotros tenemos que hacer las cosas sirviendo a los jefes, pero que lleve gloria al Señor. Y si el jefe no le da, no es agradecido, no se preocupe, el Señor lo es. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Tenemos redención, hemos sido redimidos. Cuando el esclavo pagaba a cualquier otra persona el rescate, lo que el dueño de esa persona, de ese esclavo, requería, y él pagaba el precio, lo hacía libre, había sido redimido por esa persona. Y él ya no era más esclavo. Pues nosotros éramos esclavos antes de conocer al Señor,
Antes de venir a Cristo, cada uno de nosotros éramos esclavos del pecado. Unos más que otros, pero todos esclavos del pecado. Y Cristo Jesús, no en una cruz como esta, bueno, el Shaipa a lo mejor parecido, pero era una cruz raz. Rústica. Tosca, yo creo más bien. Él nos redimió cuando vertió su sangre en la cruz del Calvario. Somos libres. Ah, pues yo conozco una asociación que no tiene ningún testimonio. No es perfecto, pero si puso fe y creyó de todo corazón, ese o esa persona es redimido. Gloria a Dios. Ahora depende de nosotros cuánto dejamos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que obre en nosotros. Porque si no es así, el diablo es el que se lleva la gloria, hermanos. Y cuando no nos empapamos de la Escritura, cuando no tenemos, lo consideramos un manjar, esto, usted crecerá carnalmente, no va a crecer espiritualmente. La mundanalidad va a crecer en usted, la incredulidad va a crecer en usted. Y llega un día que usted o tú no estarás en tu iglesia. Y cuando vea cómo, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque los que hay aquí no son ángeles. Y uno u otro, pues a lo mejor dice una palabra fuera de sitio. O no es como tú piensas que debería de ser. O tu niño le pega un bofetón al otro, cosa de niños. Y te enojas. No es posible. Como cristiano carnal, te enojas. No es posible que los cristianos hagan eso. Tú no te miras a ti mismo. Porque si te miras a ti mismo, no condenarías al otro. Ninguno tenemos derecho a condenar a nadie. A ninguno. Que ha dicho algo fuera de sitio, o ha hecho algo que un cristiano o una cristiana no debe decir o hacer, pues, ¿sabe lo que les toca? ¿Ha sido ofendido? Perdonar. Ni más ni menos. Que hay que rectificar, que hay que amonestar. Pues sí, a veces se requiere amonestación, pero hay que perdonar. Y cuando la persona que recibe la amonestación, si es hijo o hija de Dios, lo debe recibir y no poner una cara así, ¿no? Verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quién es que nos va a condenar? ¿Que hay alguno que nos ha visto hacer algo que no deberíamos, o decir algo que no deberíamos, y te apunta con el dedo y dice, sí, pues mira, ella puede decir, mira lo que hizo, bla, bla, bla. Romanos capítulo 8, verso 35 dice, ¿quién nos condenará? Él fue quien murió por nosotros y resucitó por nosotros. ¿Quién nos condenará? Nadie nos puede condenar una vez que Cristo nos ha salvado. Ahora, nosotros tenemos un deber de buscar la santidad. Porque ese versículo ya lo deben de saber de memoria, ¿no? Hebreos 12, 14, ¿no? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, la paz con todos, si el otro no quiere paz, no es problema suyo. El problema es del que no quiere paz. Pero usted debe... Y un momento. Podemos... seguir la paz no quiere decir que tienes que ir con él a todos los sitios y traerlo a tu casa. Yo tengo paz con los ex vecinos, pero ellos no están comiendo en mi casa, ni voy con ellos al cine, ni al bar, ni al baile, ni al fútbol, ni a nada. Pero yo tengo paz con ellos.
no discutimos por nada. Hay personas que aunque tengas la paz, no puedes andar con ellas, hermano. No puedes. Porque su influencia te arrastra, te afecta. Es como una infección. Pero lo que no podemos es tener rencor o una raíz de amargura con ellos. Eso no. Pero vivir con ellos, ir a todos los sitios con ellos, no. Eso no. Verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué quiere decir dispensación? Pues que Dios ha puesto un límite y un tiempo para este mundo, para esta tierra, para todas las cosas que hay en el mundo, en el universo, tanto los planetas como la tierra. Dios ha establecido un tiempo. Y la dispensación quiere decir que llega un día en el cual, como Cristo Jesús, en la dispensación de su venida, llegó Gálatas 4:4, dice que en los tiempos, cuando se cumplió el tiempo de la dispensación, Cristo vino, como estaba profetizado. Eso es lo que quiere decir. Dios ha puesto un límite y un día en en Hechos capítulo 17, el verso 30 y 31, dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Desde antes de que Jesús vino, desde el último profeta al nacimiento del Mesías, hubo 430 años más o menos. Y ahí cada uno hacía lo que quería. Cada uno era su ley. Y no había mucho problema. Pero Dios ahora dice, Dios ha pasado por alto, Hechos 17, verso 30, 31, Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Y ahora manda, es un mandamiento, manda a todos los hombres y mujeres que se arrepientan. Es un mandamiento arrepentirse, amigos. No es una opción, es un mandamiento. Es opción si usted no quiere tener vida eterna con Cristo Jesús en el paraíso y quiere sufrir en el Hades por la eternidad. Entonces es su opción. Usted puede decidir de no querer saber nada con Dios, lo mismo que el 90% de los que pasan por ahí, por no decir 99,9%. Tienen religión, pero no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu de Cristo. Y Romanos capítulo 8, el verso 9, dice que no andamos conforme a la carne, los que somos hijos de Dios, los que tenemos a Cristo, sino conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Puede tener toda la religión que quiera, puede rezar, orar, todo lo que quiera, puede hacer todas las limosnas que quiera, puede hacer todo lo bueno que quiera. Y el que lo recibe se lo agradece. Pero para la salvación no le vale para nada. ¿Por qué? Porque somos salvos, en el capítulo 2, dijimos, el verso, si lo tiene en la Biblia, lo puede leer, en el capítulo 2, el verso 8 y 9, nos dice que somos salvos por gracia. It's a gift, en inglés it's a gift, es un regalo que Dios nos da en Cristo Jesús. Si usted no recibe ese gift, ese regalo, cuando la muerte le llegue, usted no lo lleva a los ángeles al cielo, lo llevan otros ángeles, al infierno cruel, al Hades. Y no hay otra oportunidad. ¿No nos gustaría que Jesús estuviera con nosotros? Poderle preguntar, hacerle preguntas. Y podemos también llevarle a él las acusaciones. Decir, mira lo que ha hecho. Seguramente que se le dirá, ya tienes bastante, hijo, con lo que tú tienes. Yo me encargaré de eso. Tú déjamelo a mí.
Sin embargo, el Señor, los apóstoles, cuando Él ascendió al cielo, les dice, qué raro, que sabéis que me voy, que he dicho que me voy, os voy a dejar. Y ninguno me pregunta, ¿por qué? Ha caído tristeza en vosotros. Pero no os preocupéis, es mejor que yo me vaya. Y ellos podrían decir, ¿a quién le vamos a preguntar a todas las cosas? Cuando los escribas y fariseos vengan a acusarnos, ¿qué le vamos a decir si Él se va? Pero Él les dice, si yo me fuere, yo mandaré el Espíritu, el Consolador, que los llevará a toda la verdad. Si Él estaba con ellos, si Él estuviera aquí, solamente podría estar aquí, en el cuerpo. No podría estar en Australia, no podría estar en Salamanca. Él estaría aquí, nada más. Por eso se tuvo que marchar, para que viniera el Consolador, el que nos instruye, el que nos redarguye, el Espíritu Santo. Ahora Él vive en nosotros y está en nosotros. El mundo dice que no lo puede ver, porque no le conoce. Nosotros le conocemos. Por eso es mejor que Él marchó. Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿A quién piensa que se está refiriendo? ¿A nosotros? Recuerda que los creyentes primitivos, la gran mayoría eran judíos. Y la gran mayoría en Éfeso eran judíos. Ellos esperaban al Mesías, no nosotros. Yo no sé usted, pero yo hasta los 24 años, más o menos de edad, no había escuchado del plan de la salvación ni nada de Cristo Jesús. ¿Ok? Yo no estaba esperando al Mesías. Y creo que ningún gentil estábamos esperando al Mesías. Pero los judíos sí, ellos. Él está diciendo, en el verso 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Ellos esperaban el Mesías. Cristo quiere decir Salvador. Cristo y Mesías es lo mismo. Ellos esperaban el Mesías. Lo que no esperaban es que su Mesías no iba a darle una patadita al Imperio Romano y echarlos fuera de Israel. Eso es lo que ellos pensaban. Pero no se daban cuenta que su Mesías venía a salvarlos de sus pecados. Amén. No del Imperio Romano. Amén. Amén. Y ahora ellos se han convertido en la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo les quiere recordar que vosotros sois muy especial. Sois hijos del pueblo literal de Dios. Y nosotros estabais esperando al Mesías. Y en el verso 14 dice, habiéndonos, el verso 13, no he oído el verso 13, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, ¿ok? Aunque eran judíos, ellos tuvieron que creer en Cristo Jesús, en el Mesías, los que estaban en Éfeso. ¿Ha creído usted así? ¿Crees así? ¿O venir a los cultos es por obligación o por amistad? El verso 13. En Él, en Cristo, habiendo vosotros habiendo oído la palabra, ¿saben lo que dice el Salmo? Creo que es el Salmo 69, verso 8. Dice, el que aparta su oído para oír la ley de Dios, la palabra de Dios, su oración es abominación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo puede ser que haya personas que creen que pierden la salvación? Pero los hay iglesias que enseñan eso. Si usted se va al mundo, usted perdió la salvación. En otras palabras, lo que hacen
es meterle miedo a los creyentes para que no se vayan de la iglesia. Eso es. O sea, en otras palabras, en esas iglesias las personas son salvas por las obras. Ni más ni menos. Una especie de catolicismo romano con letra E y letra P. Porque si no te vas al mundo, te mantienes siempre en la iglesia, eres salvo. Y si te vas, lo pierdes. Entonces tú eres salvo por las obras. Y somos salvos por gracia. Amén. Y es un regalo de Dios, dice en el capítulo 2, el verso 8 y 9. No es por obras para que nadie se glorie. Ahora, después que hemos sido salvos, en el verso 9, dice que hemos sido hechos para buenas obras. Es decir, la persona que dice ser creyente, que se han convertido a Cristo, y su testimonio da mucho que decir, es muy probable que no hubo un renacimiento de nuevo, que no hubo una conversión real, ni más ni menos. O sea, si se va al mundo, no es que perdió la salvación porque se fue al mundo, es que no la tenía. Porque si el diablo le puede hacer creer a usted, a ti, de que eres salvo, simplemente, sí, yo creo en Cristo Jesús, que Él murió en la cruz, creo que Dios existe, sí. Imagínate que hace eso con la universidad. Sí, yo creo que este es el libro de texto. Sí, yo creo que este es el que me podría ayudar. Sí, pero yo no lo leo. No lo estudio. Cuando llegue el examen, has creído el libro, pero no lo has puesto en práctica. Esto es exactamente igual, amigos. Pueden estar escuchando el Evangelio todo el año y usted se queda sentadito. Yo estoy pensando en el trabajo, cuánto poder ahorrar para comprarme ese coche tan bonito, o comprar una casa allá donde nací, al otro lado del mar. A lo mejor nunca la voy a poder disfrutar, porque la muerte te puede llevar aquí, otro la disfrutará. Fuiste esclavo para otros. Así ocurre con muchos ocurre así, hermanos. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Recuerdan la historia del pueblo judío? El pueblo judío, pobre pueblo, siempre ha sido perseguido. Lo es ahora, Israel es ahora, y todos los países árabes siempre lo han estado persiguiendo, desde miles de años. ¿Recuerdan la historia de Esther? Miles de años atrás. Mardoqueo. Y el tío de Esther y el Naamán había preparado una horca para ahorcar a todos los judíos. Había mentido al rey, que los judíos eran esto, lo otro, pero alguien fue al rey con algo que cuando él lo leyó y lo vio, y esta buena obra que hizo este hombre por mí, ¿se le hizo algo? ¿Se le honró? ¿Se le dio un regalo? ¿Qué pasó? No, mi rey, no se le hizo nada. Llámenlo, venga acá. Y coincidió que era el tío de Esther, de la reina. Y gracias a ella, puesta por Dios, por supuesto, no aniquilaron a todo israelita, a todo judío. En el capítulo 8, el verso 8, le dice el rey, una vez que descubren el plot para matar a todo el pueblo judío, todo el pueblo de Israel, el rey, ¿cómo se llamaba? Artajerjes. Asuero. Le dice a Esther y a su tío, vosotros redactar el edicto y ponerle mi sello. ¿Qué quería decir? Porque había salido otro edicto para liquidarlos y ahora este edicto sale para reversarlo, para aquellos que querían eliminar a los israelitas, ahora fueran ellos los que iban a eliminar a los enemigos. Entonces el edicto tenía que salir del rey y puesto con el sello del rey. Cuando estaba ahí el sello, eso iba adelante. El rey mismo le dice, si lleva mi sello no puede ser revocado. Pues este sello que el Señor nos pone cuando nos convertimos, cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo y de pedirle perdón a Él, Él nos pone el sello
El Espíritu Santo en nuestro corazón Amén. nos sella para la eternidad y nadie nos puede quitar. Dice en Romanos capítulo 8, el verso del 37 al 39. Dice que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie, ni hambre, ni desnudez, ni aflicción, ni espada, nada nos puede separar. Porque llevamos el sello de Dios. Ay, pues aquella persona, aquel hermano, aquella hermana, no puede que vive muy bien. Ore por ellos. Ore por ellos. ¿Por qué repite tanto la Escritura la seguridad de la salvación? Vamos a continuar. El verso 13, que fue el último que leí. En él vosotros habiendo oído la palabra de verdad, yo espero que los que están aquí, o los que me oyen en otro lugar, si usted no tiene al Señor, el Espíritu de Cristo en su vida, espero que esté oyendo y haga algo por lo que oye. El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, está hablando a los que han creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Nosotros tenemos una herencia, y las arras, ¿saben lo que son las arras? Las arras se cree que nació en las bodas del pueblo de Israel, judías. Las arras eran unas monedas de oro. Y los musulmanes siguen haciéndolo también, practicando eso, y creo que los judíos también. Esas arras de oro significaban la unión de acuerdo con el matrimonio, el novio y la novia, y esas arras le prometían que prosperidad y que todo iba a ser en común. Esas monedas de oro era el principio de su prosperidad, y que siempre tendrían en la mente que esas arras, cuando fueron casados en la boda, simbolizaba que estarían juntos para siempre y que todo lo compartirían siempre, y que la prosperidad estaría con ellos siempre. Eso de ahí viene, se cree que de ahí viene una tradición de los judíos que la cogerían de la palabra de Dios, por supuesto. El verso 15 dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Yo creo que todo pastor que es puesto por Dios, no todos son puestos por Dios, pero todo pastor que es puesto por Dios es lo que hace. Lo mismo que hizo el apóstol Pablo. ¿Saben? No lo hice porque iba a predicar hoy sobre esto, pero lo hago siempre. No a la misma hora, pero esta mañana a las 6 de la mañana, yo no sé lo que usted estaba haciendo a las 6 de la mañana, pero yo estaba orando por cada uno de ustedes, y por aquellos que aún no están con nosotros, y por aquellos que aún que se han marchado de nosotros, por mis hijos, mis nietos, y otros muchos. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Claro, si fuéramos 500, no podría haber estado esta mañana, aunque me iba a levantar a las 6, orando por todos. Pero nosotros no somos 500. Segunda de Corintios capítulo 1, el verso 22, también nos dice que nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Por qué? Hice la pregunta antes, ¿por qué las Escrituras enfatizan tanto la seguridad de la salvación? Pues porque si no somos salvos, si no estamos seguros de la salvación, es muy probable que no seamos salvos. Pero esas personas que no están seguras de la salvación,
es muy probable que no son salvos. Quizás no todos, pero entre ellos seguro que hay muchos que no son salvos y no están seguros. Es como casarse y no estar seguro de que tu marido va a tratar de serte fiel y va a trabajar y te va a amar y te va a respetar y no va a hacer lo que el mundo sanguinario hace, que cuando viene otra más joven, otra más, ahí te quedas. O las matan. Las noticias están llenas todo el tiempo de exparejas que han matado así. Tienes que estar seguro, y estate seguro, que tu marido va a serte fiel en lo posible y te va a ayudar en todo. Y tú también debes de estar seguro que tu esposa va a tratar de serte fiel y ayudar en todo lo que pueda para serte una ayuda idónea. No estás seguro, no te cases si no estás seguro. Para venir a la salvación, escudriña lo que te dice la palabra de Dios. Y te dice que puedes estar seguro el 100%, que si vienes a Cristo, Él te da vida eterna y nadie te la puede quitar. Con lo físico, tú tienes que hacer lo posible de estar seguro. Conocer al marido, conocer al novio, conocer a la novia. Porque si no le conoces bien, la puedes empatar. Y tú, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque hay un tiempo en el cual el mundo, este perverso, va a pasar por un tiempo que se llama la Gran Tribulación. Vaya a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y estamos terminando. Apocalipsis capítulo 9. ¿Tienen? El verso 4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres. Fíjese bien, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aparentemente, el Señor en la gran tribulación, los que sean salvos durante la gran tribulación, llevarán un sello en la frente. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. ¿Cómo estarán para buscar la muerte? Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. En el capítulo 20, verso 15, dice que aquellos que su nombre no estaba escrito en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Usted hoy tiene mucha salud, mi amigo, amiga, pero mañana no lo sabe. No importa que usted sea joven. Jóvenes mueren. Y más de los que deberían de morir. No deberían de morir tantos. Pero en este país mueren muchos jóvenes. La rebeldía. En Efesios capítulo 6, Dios nos dice que el que no honra a su padre y a su madre, sus días estarán cortos. Y si quieres que tus días sean largos, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué quiere decir? Que cuides de tu padre y de tu madre, si están en vida. La muerte te puede llegar en cualquier momento, mi amigo. No confíes porque seas joven y tengas buena salud. Qué error es enseñar que uno puede perder la salvación. Cuando la Escritura nos dice bien claro que somos salvos eternamente. Y lo que Dios da es eterno. Lo que el hombre da no es eterno. Y muchos, su salvación depende de sus obras porque es el hombre que se lo ha enseñado. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Eso fue lo que le preguntaron las gentes en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Recuerdan?
la promesa del Espíritu Santo. Y estaban orando los discípulos, no estaban esperando para hablar en lenguas extrañas, no, estaban esperando la venida del Espíritu Santo, no para hablar en otros idiomas. Cuando hubo ese temblor de tierra y ese estruendo y esas señales, todo el pueblo que estaba celebrando el Pentecostés se fueron a la casa donde las señales estaban. Y ahí salieron los apóstoles al escuchar tanta gente, en el capítulo 2, el verso 36 en adelante. Y cuando ya les predica el Evangelio el apóstol Pedro, San Pedro, y le dice, vosotros que crucificasteis al autor de la vida. Y todos los que estamos aquí lo hemos crucificado igual, mi amigo, aunque no estábamos allí hace 2000 años, porque Él murió por culpa de nuestros pecados. Entonces, ellos creyeron de verdad, que sí que era la verdad lo que le estaba predicando de la palabra de Dios. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya está crucificado, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos. ¿Esto qué? Está hecho, pero hay salvación. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para remisión de los pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Y esto no se recibe después de haber creído, como algunas iglesias evangélicas enseñan. Esto va junto. A los que creyeron, fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo en ese momento, en el instante en que usted decide, sí, es verdad, yo soy pecador, yo soy pecadora, porque nací en pecado, por un padre pecador y por una madre pecadora. Cristo Jesús murió por mis pecados. Y yo lo que tengo que hacer es, Señor, perdona, Dios mío, perdona. Si lo haces de corazón, el Espíritu Santo viene a tu vida, te llena, te bautiza. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Te da la bienvenida a la familia de Dios. Tu nombre pasa a estar escrito en el libro de la vida. Lucas capítulo 10, creo que es el versículo 20. Los discípulos habían sido mandados de 2 en 2, 40 de ellos, a predicar el Evangelio. Y cuando regresaron por la tarde, le dicen al Señor, Señor, hasta los demonios se sujetaban a nosotros. En otras palabras, los echaban fuera de la gente en el nombre de Jesús. Habían cogido hasta serpientes en la mano y no les pasaba nada. Y el Señor Jesús más bien les reprende y les dice, no os regocijéis porque los espíritus se sujetan a vosotros, sino más bien regocijaos porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Es en el momento en que usted decide de dar su vida a Cristo, en el momento que usted se arrepiente y cree, Cristo Jesús le recibe como hijo suyo, con nuestros rostros inclinados. ¿Vas a tomar la decisión ahora mismo o estás pensando en algo que no puedo dejar? Sé que es malo, pero no lo puedo dejar. El Señor te va a ayudar. Él me dio a mí la ayuda, el poder para dejar un vicio que tenía. Porque si no hubiera sido Él, lo estaría practicando hasta el día de hoy como otros muchos. Él te va a dar el poder del Espíritu Santo. Dios es omnipotente para hacer la obra en ti. El que comenzó la buena obra, dice la Escritura, en ti la perfeccionará hasta el día de la redención del cuerpo. No lo dejes para otro día. Oh Padre Santo, te damos
damos gracias, Señor. Yo te doy gracias porque sé que tú nos has hablado. Ayúdame, Señora mía, a regocijarme en tu palabra, a deleitarme en tu palabra, a buscar siempre las cosas tuyas, a ir una extra milla más en mi servicio, en mi devoción a ti y a los demás. Oh Señor, unge con tu espíritu a tus hijos, para que seamos para la alabanza de tu gloria y no para ser una piedra de tropiezo. Háblanos, Señor, y a estos, aquellos, sea aquí o sea en otro lugar, que no han rendido su vida a ti, que no se han arrepentido. Ayúdales, Señor. Ayúdales. Que no salgan de este lugar sin arrepentirse y pedirte que vengas a sus vidas. Oh, si el mundo supiera, si pudiera creer, pero el mundo, su mayoría, son condenados voluntariamente y no pueden creer aunque quieran, porque han aceptado la mentira. Pero si pudieran creer, los locales donde se predica tu palabra estarían llenos. Gracias, Señor, porque sé que tú nos has hablado. Ayúdanos, Señor, y ayuda a los que no han llegado a ser parte de tu familia. Ayúdales. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.